¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de esta serie en particular que estoy haciendo yo sobre lo que he venido a llamar los COVID engaños, ¿vale? Engaños que nos pretenden colar para justificar lo que se ha hecho, para gestionar la crisis epidemiológica del COVID y que aceptemos sin, digamos, protestar, sin cuestionar que efectivamente ha sucedido lo que nos dicen y que tampoco había alternativas de actuación. Bueno, con respecto al vídeo anterior, a que por cierto os agradezco que lo vierais y que tuvierais la paciencia para aguantar los 50 minutos, pretendo con este segundo ya incorporar un par de mejoras. La primera es que, como veis, ya he conseguido cortarme el pelo y quitarme las greñas esas impresentables que tenía antes. Y luego, por otro lado, también voy a intentar hacer vídeos un poco más cortos, que 50 minutos es mucho, y contar, digamos, en cada uno una cosa más concreta para que no sea demasiado denso. A cambio tendré que hacer más vídeos, es decir, porque quiero contar una serie de cosas, tendré que hacer que cada una sea más cortita a cambio de pues grabar más vídeos, ¿vale? Entonces, rápidamente, ¿con qué nos habíamos quedado el día anterior? Pues habíamos visto que no deberíamos fijarnos en las gráficas de casos confirmados o de contagiados, sino que tenemos que fijarnos en las curvas de fallecidos, porque el número de contagiados siempre ha estado infraestimado, no, infraestimadísimo, porque nunca se ha sabido realmente quiénes estaban contagiados, entre que hay un montón de asintomáticos, que hay gente que lo ha pasado en casa y que no se ha acercado por ningún hospital. Pues eso, el número de casos oficiales no tiene nada que ver con el número de casos de contagios de verdad que se han producido. Simplemente mirando el estudio de prevalencia español ya se ve que al menos el número de contagiados oficial es del orden de 10 veces menor que el número de contagios que se han producido de verdad en todo el país. Con lo cual, no podemos tomar como referencia, ni mucho menos, eh, no es una referencia realista el número de casos confirmados. También vimos que no nos podemos, una vez que decimos, vale, pues nos fijamos en los muertos, no tenemos que coger el número de muertos absoluto. Solo podemos coger el número de muertos absolutos si nos fijamos en un único país. Si nos estamos fijando en solo España, o solo Italia, o solo el Reino Unido, vale, no hay problema en pintar el número de muertos como ha ido cambiando en el tiempo, pero si pretendemos comparar distintos países entre sí, como los países tienen una distinta población, que mueran 1.000 personas al día en uno no es lo mismo que mueran 1.000 personas al día en el otro país. La manera de comparar peras con peras y no peras con manzanas es dividir el número de fallecidos entre el número de habitantes. Esto se suele hacer pintando la tasa de fallecidos por 1.000.000 de habitantes. Y también otra cosa que vimos un poco más sutil es que como el brote no ha empezado a la vez en todos los países del mundo, si queremos comparar dos países entre sí y ver si su evolución epidemiológica ha sido paralela o no, si se ha producido a la misma velocidad y es de la misma magnitud o no, tenemos que también alinear los dos brotes. Es decir, si en un país empieza antes que en otro, a lo mejor siguen la evolución de los dos brotes, es igual, pero como no empezaron en el mismo punto del tiempo, puede que no nos demos cuenta porque no están en el mismo sitio de la gráfica. La manera de hacer eso es desplazar y
conseguir que el origen de todos los brotes que pretendemos comparar se dé al mismo tiempo, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues el COVID engaño de hoy es un poco más elaborado que, que el de las gráficas que vimos en el primer vídeo. Viene a decir algo como lo siguiente. Nos cuentan que el confinamiento en España, vamos, la reducción de movilidad de la gente, nos dicen que fue gradual, que antes de que se declarara el estado de alarma, que si recordáis fue el sábado 14 de marzo, que antes de eso ya la gente, bueno, pues a base de escuchar las noticias alarmantes de Italia, de ir, digamos, ganando protagonismo en las noticias el COVID en otros sitios, pues ya se estaba como mosqueando, ¿no? Y que había bastante gente que ya prefería quedarse en casa, prefería evitar los eventos masivos, que se abstuvo de viajar en transporte público y que, por tanto, una vez que llegó el estado de alarma el 14 de marzo, lo único que hizo fue acentuar una tendencia a la baja en la movilidad, es decir, que la gente ya se estaba recluyendo por sí misma y para cuando llegó el estado de alarma, pues acentuó todavía más esa reclusión, pero que no fue de la noche a la mañana, sino que eso que llevaba siendo gradual. En línea con esto nos dicen que la segunda fase del estado de alarma, si os acordáis, pues coincidiendo con Semana Santa, hubo una especie de superestado de alarma que añadió restricciones de movilidad adicionales con respecto al estado de alarma del 14 de marzo, en donde además pararon cosas que no habían parado el 14 de marzo. Por ejemplo, en la construcción, también las obras en principio no se habían detenido, pero en este segundo parón sí que se detuvieron. Lo mismo por lo que respecta a las fábricas, salvo las fábricas que, por ejemplo, como la SEAT en Martorell, la pusieron a fabricar respiradores, ¿no? O las fábricas que ya de antes se estaban dedicando a fabricar material sanitario, esas continuaron con su actividad porque eran imprescindibles, pero cualquier otra fábrica que no se encuadrara dentro de lo que llamaron los sectores absolutamente imprescindibles, pues lo detuvieron, ¿no? Entonces, este segundo estado de alarma lo que nos dicen es que todavía redujo más con respecto al primero y con respecto a la reducción que ya venía de antes, de que la gente se abstenía de salir, pues entre las tres cosas lo que nos dicen es que mm, que la movilidad y por tanto los contagios, ¿no? Porque lo que suponemos es que los contagios tienen una relación directa con la movilidad. Si la gente se está moviendo por todos lados y se está cruzando con un montón de gente, pues claro, se producen un montón de contagios. Si yo consigo que la gente deje de moverse tanto por ahí, que no se cruce con los demás o que se cruce lo menos posible, entonces reduciré los contagios, ¿no? Sí, o sea, eso es correcto. Evidentemente, cuanto menos se cruce la gente, menos contagios se producirán, pero lo que no es correcto es, vamos a verlo hoy, es decir, que esto fue de manera gradual y que, como fue de manera gradual, el número de contagios también se redujo de manera gradual y así hasta llegar a un mínimo de contagios, cuando toda la actividad estaba bajo mínimos, que fue lo que permitió doblegar la curva, alcanzar el pico y ya a partir de ahí descender. Este es el discurso oficial con el que siguen insistiendo
no solo en España, sino también en otros países, pero es particularmente flagrante el caso de España porque vamos a ver que si cogemos los datos de movilidad, pues desmontan por completo esta argumentación. ¿Dónde están los datos de movilidad? Pues de nuevo nos vamos a nuestra página maravillosa de Our World in Data. Realmente esta página lo único que es un compendio de distintas fuentes de información que son las que se están usando para cubrir, para estudiar distintos aspectos del brote de COVID. Entonces, en este caso, nos olvidamos por un rato de las muertes y nos vamos a la sección de Policy Responses. Esto es un compendio de las distintas medidas que han ido tomando los distintos países. Tienen una serie de mapas, por ejemplo, si las escuelas están cerradas o no, y como veis aquí en el índice de la propia página, viene muchísima información. Viene si se han cerrado las escuelas, si hay confinamiento en casa, que yo prefiero llamarlo, por lo menos en el caso de España, arresto domiciliario, porque es de lo que se trató. Fue un arresto domiciliario en toda regla, en la que no se podía salir, excepto para comprar comida, cosas de farmacia y muy poquito más. Bueno, pasear al perro si tenías la suerte de tener un perro, pero algunos no tenemos esa suerte, pues ni eso. También si han cerrado fronteras o no, si dentro del propio país permiten moverse o no, si se ha rastreado a los contactos, pero lo que nos interesa hoy es irnos a los informes de Google de movilidad. Estos informes de Google de movilidad, tenéis aquí el enlace a la página oficial, que la tengo abierta también. Estos son informes de cuál ha sido la movilidad en prácticamente todos los países del mundo. Lo bueno de usar, en lugar de irnos a Google y descargarnos nosotros la información, es poder pintarla de manera dinámica aquí. Lo primero, ¿cómo hace esto Google? Bueno, si os interesa mucho, tenéis los detalles en la propia web de Google. Básicamente lo que hacen es con todos los dispositivos móviles, sobre todo obviamente con los Android, porque para eso son los creadores de Android, pero también si por ejemplo tienes un iPhone, pero tienes aplicaciones de Google como Google Maps o incluso Gmail, y aparte de tener las aplicaciones de Google instaladas, les das permiso de geolocalización, pues lo que hacen es recopilar la geolocalización de básicamente prácticamente todos los móviles de la gente, comparan eso, dónde estás frente a su base de datos de Google Maps, por ejemplo, si estás en una estación de tren, pues te asocian a que estás usando el transporte. Si estás en una oficina y permaneces ahí un tiempo, pues asumen que estás trabajando. Si por otro lado estás en un domicilio y te quedas ahí un tiempo prolongado, pues saben que estás en tu casa. ¿Vale? Entonces, la manera de resumir la movilidad de un país, en este caso yo ya he puesto aquí directamente España, pero como siempre podéis elegir el país que queráis para comparar, nos lo divide en estos 6 apartados, ¿no? El estar en casa, el que llaman parques, que bueno, no es solo parques, sino es, digamos, estar al aire libre, estar de paseo, no estar ni en casa, ni estar en ninguna tienda, ni estar en el transporte, ¿vale? Es decir, podemos resumirlo como estar dando una vuelta. Luego, dentro del comercio, distingue entre la comida y la farmacia, ¿vale? Y el resto de comercios. El resto de comercios los resume aquí en Retail y Recreation, donde estarían, por ejemplo, pues, qué sé yo, las tiendas de ropa
pero aquí también estaría todo lo que corresponde al ocio, es decir, bares, restaurantes, cines, teatros, mm, ¿vale? Todo tipo de ocio. En workplaces ya hemos dicho que serían oficinas, fábricas, lugares de trabajo, y en transit stations sería el transporte. Entonces, con esto, pues esta gráfica es muy rica y nos da un muy buen resumen de cómo ha sido el confinamiento en España, o si quisiéramos también mirar otros países. Aquí tenemos las fechas en el eje X, y en el eje Y lo que tenemos es el porcentaje de variación con respecto a cuál era la movilidad de antes del confinamiento. Entonces aquí esto empieza a mediados de febrero, y como veis aquí pega un bajonazo asociado al estado de alarma. Luego vemos esto un poco más en detalle, pero primero entender lo que es este eje. Entonces, cuando estamos en el 0%, quiere decir que la movilidad es exactamente la misma que traíamos de antes, ¿vale? Es decir, que ni más ni menos, que la gente se sigue moviendo como se movía eh, en las semanas o incluso en los meses anteriores. Si estamos por encima del 0, lo que quiere decir es que en el sector concreto que esté por encima del 0, la gente esos días está más en emplazamientos que tienen que ver con ese sector, está más de lo normal, y en este porcentaje es lo que está más de lo normal. Y en cambio, si es negativo, lo que quiere decir es que la actividad, ¿vale? En ese sector concreto se ha reducido en el porcentaje que viene aquí. Entonces, lo que es más obvio es que todos los sectores han reducido, excepto, obviamente, como nos han arrestado en casa, pues el único sector que ha aumentado con respecto a lo normal ha sido el residencial, ¿vale? Esto tiene todo el sentido del mundo. Como no podíamos hacer ninguna de estas otras cosas y nos tenían en casa, pues eso, el estar en casa, estuvimos entre un 20% y un 40% más de lo normal. Claro, ¿qué pasa? Que en casa, de todas maneras, nosotros estamos pues cuando volvemos del trabajo, cuando estamos durmiendo o cuando simplemente estamos en el sofá sin hacer nada y no nos apetece salir. Con lo cual, pues eso ha aumentado no un 100%, sino que ha aumentado un poco más con respecto a lo que era normal de antes, a costa de que el resto de sectores pues se han reducido. De entre los que se han reducido, el que menos se ha reducido es el de compras de comida y de farmacia. Claro, primero porque no cerró, porque si hubieran cerrado nos habríamos muerto de hambre o por falta de medicinas. Cerraron porque son fundamentales, y también eso porque pues para subsistir durante estos meses pues te tienes que acercar menos de lo habitual. Es decir, si nos fijamos aquí en la línea morada, pues durante el confinamiento más estricto, más o menos, esto se redujo, está en el menos 50%. Tiene vaivenes, como siempre, tiene vaivenes semanales, ¿no? Esta especie de M's que se ven ahí es por los patrones semanales, ¿vale? Pero de todo, lo que no es residencial es lo que se redujo menos. Lo que se redujo más fue el de ocio, porque básicamente porque estaba todo cerrado. Cerraron todas las tiendas, todos los bares, todos los restaurantes, con lo cual en el momento de menos actividad estamos hablando de que esto más o menos estaba en el menos 90%, es decir, pues eso, prácticamente se pasó de actividad normal a nada. El transporte y las oficinas pues van muy a la par, porque claro, la mayoría de los desplazamientos en transporte público son para trabajar.
Entonces, pues prácticamente siguen una evolución paralela. El transporte todavía más que el ir a las oficinas, porque, bueno, esto supongo que se debe a que, mientras que el transporte es más o menos el 80%, las oficinas es el 70%, porque ha habido gente que ha seguido yendo a desplazándose a trabajar, pero en transporte privado ¿vale? O porque las oficinas en general han mandado a teletrabajar a gente a su casa, pero bueno, han mantenido una actividad mínima, pues por ejemplo el personal de seguridad, ¿no? Para que no se produjeran robos. Otra cosa que salta a la vista es que en esta gráfica básicamente tiene como tres partes. Tiene una primera en la que se llevaba la línea de base, ¿no? Está en el 0%. Otra que es en el confinamiento, que pega un bajonazo entre eso, el 0% y pues algo cercano al menos 70%. Y luego, a partir de más o menos finales de abril, primeros de mayo, ya se ha ido abriendo la mano poco a poco. Entonces, todos los sectores se están recuperando. Todavía no, esto llega hasta el 6 de junio, todavía no han alcanzado su nivel habitual, a costa de que pues todavía la gente está en sus casas más de lo normal, pero esto se va reduciendo, ¿vale? Con lo cual, pues la gente poco a poco, como van abriendo la mano, pues se va animando a salir de casa y a ir a alguno de estos otros sitios, ¿vale? Esto tiene todo el sentido del mundo y efectivamente refleja la realidad que todos estamos experimentando estos días. Pero, precisamente como esto tiene tres tramos, el de llevo la actividad habitual, pego el bajonazo de actividad por el estado de alarma y luego me voy recuperando gradualmente, esto desmiente las dos cosas con las que discutíamos antes en la transparencia, que es este descenso de aquí a aquí no ha sido ni mucho menos gradual. Ha pegado, eso básicamente es un escalón, vas de algo que era normal a una actividad mínima. Y además coincide con la fecha del estado de alarma. En concreto, el estado de alarma fue aquí, 14 de marzo, que fue un sábado. Como fue un sábado, el bajonazo de verdad en oficinas y en transporte se nota el lunes siguiente, es decir, a partir del día 16, del lunes 16, ya que sí que el transporte, como veis aquí, ya está en el menos 70%, el ocio pues en el menos 87, ¿vale? Y así permanece esto hasta finales de abril, ¿vale? Es decir, descenso súper brusco, totalmente brusco, de actividad normal a actividad mínima. Y luego lo que también se ve aquí, que no se cumple, es que el segundo estado de alarma introdujo un segundo escalón. Aquí no hay segundo escalón de nada. Es decir, una vez que ya estábamos con el estado de alarma, esto básicamente es plano, ¿vale? Plano, salvo por esos vaivenes semanales, pero esto básicamente sigue una tendencia horizontal desde mediados de marzo hasta finales de abril, ¿vale? Y no solo aquí, sino que lo que la gente está en sus casas, pues también, ¿vale? Entonces, todo este tiempo, desde la segunda quincena de marzo y todo abril, esto es básicamente constante. Con lo cual, primera cosa que se desmonta, lo de que la gente ya había elegido quedarse en sus casas antes del 14 de marzo, que va. Si miramos las casas, el día 14 es este de aquí, pero el día 13, lo que la gente estuvo en sus casas, o el día 12, es un 1% o un 3% más de lo normal, es decir, lo normal no es suficientemente representativo
O sea, no podemos afirmar que la gente ya estaba ahí con mucho cuidado recluida en sus casas. Eso sencillamente no es cierto. Lo que sí que es cierto, que también experimentamos, es que en los días previos al estado de alarma, es decir, el 11, veis aquí, grocery 18%, el 12 un 17, el 13 un 27 y el 14 un 33%, esto fue la psicosis esa que se produjo de cómo se sabía que se iba a declarar el estado de alarma, pues ala, todo Dios, a comprar al Mercadona, al Carrefour y a arrasar con todo lo que viera, pero particularmente con el papel higiénico, pues eso, por algún extraño proceso mental que te hace pensar que viene el apocalipsis zombie y que si viene el apocalipsis zombie, pues a los zombies se les mata con papel higiénico. Bueno, no sé, misterios de las cosas que hace la gente, pero en cualquier caso las cosas que hace la gente se ven reflejadas aquí y coinciden efectivamente con lo que se vivió esos días. ¿Vale? Entonces, no es cierto que los días previos al estado de alarma la gente ya estuviera en sus casas y se estuviera absteniendo de salir. No es para nada cierto. En todas las cosas en todos los sectores se llevaba la actividad normal. De hecho, en el de parques o de estar por ahí al aire libre estaba bastante por encima de lo normal, como un 20% por encima de lo normal. Y otra cosa en la que no me voy a meter en la política, pero también merece la pena mencionar, es que el fin de semana del 8 de marzo mm, sí que hubo más gente dando paseos de lo habitual, pero no más tampoco que a finales de febrero. Y en el resto de cosas la actividad fue completamente normal. Así que tampoco se puede decir que el 8 de marzo y sus manifestaciones asociadas y sus mítines y sus partidos de fútbol que aceleraron nada o que contribuyeron de manera decisiva a la expansión del virus. No, porque eso, la movilidad asociada a ese día no es particularmente destacable con respecto a la movilidad de un fin de semana normal. ¿Vale? Bien, entonces, esto pues eso, lo podéis vosotros mirar más en detalle si os interesa algún sector en particular, algún día en particular. Otra cosa que también se ve muy bien aquí es que como efecto rebote tras el confinamiento, la gente ha salido a los parques como si no hubiera un mañana. Es decir, esa impresión que teníamos todos de que hay gente que se ha puesto a correr cuando no ha corrido en su vida o que se está dando más paseos de los que se ha dado nunca, pues efectivamente parece cierta. Es decir, el efecto rebote que hay aquí de en cuanto nos dejaron. También es verdad que como no se podía hacer mucho más, pues es lógico que en cuanto te dejen salir un poco a la calle, pues por compensar el encierro, salgas más de lo normal. ¿Vale? Entonces esto incluso no solo ya es que haya alcanzado su nivel habitual, sino que incluso es superior. ¿Vale? Y pues eso, esto desmonta totalmente, simplemente con ver esta gráfica, desmonta lo que se decía aquí, desmonta que el descenso de actividad fue gradual, de gradual nada, esto fue totalmente brusco, asociado a precisamente el estado de alarma del día 14, también desmonta que el segundo estado de alarma, que debería estar por aquí en medio, introdujo un segundo descenso. No, las cosas siguieron prácticamente igual que como seguían, así hasta finales de abril. Por lo tanto, el levantamiento de este segundo estado de alarma, que solo duró 2 semanas, pues tampoco influyó en nada a efectos de movilidad. Y por tanto, si asumimos que los contagios pues siguen el mismo patrón que esto, es decir, si yo, teniendo la movilidad de base, tengo un nivel de contagios y reduzco esa línea de base en un 70%, pongamos, los contagios que se estaban produciendo aquí deberían haberse reducido también un 70%, ¿no? Porque como la gente está recluida en sus casas y ya no va por ahí
cruzándose con más gente, salvo cuando va al supermercado, a la farmacia o cosas muy limitadas. Si yo tenía unos contagios X aquí, debería tener X, un 70% menor de contagios a partir de ahí. Entonces, durante la segunda quincena de marzo y todo abril, esa tasa de contagios debería haber pasado de un cierto nivel a un nivel mucho menor, pero debería observarse un escalón exactamente igual. Pero si nos vamos a los datos, ¿vale? Y cogemos por un momento, ¿vale? Y ya dije que los datos de casos de contagios, de casos confirmados, no son fiables, pero simplemente aquí no me importa tanto el número concreto, sino la tendencia, ¿vale? Entonces, la tendencia es, como estamos diciendo, que el estado de alarma, que fue a mediados de marzo, redujo totalmente, o sea, redujo la movilidad. Esto es indiscutible, fue tremendamente efectivo para reducir la movilidad, ¿vale? Eso se ve, o sea, desde el punto de vista de reducir la movilidad y, por ejemplo, reducir la contaminación, esto es un éxito rotundo, porque efectivamente la ha reducido como un 70%. Y el cumplimiento, además, como se ve, pues fue francamente ejemplar, de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Pero lo que no es verdad es que esto se refleje de ninguna manera en los contagios que se producían, ¿vale? Recordad, 15 de marzo, entonces si yo me voy aquí al 15 de marzo, ¿qué pasa? Que estaban ya estaban al alza, pero precisamente si yo en ese momento reduzco la tasa de contagios, a partir de aquí debería la gráfica, en lugar de haber seguido esa tendencia, debería haber empezado a descender. O sea, en lugar de seguir por aquí, debería haberse introducido justo a partir de ahí esa discontinuidad que vemos en la movilidad, debería haber afectado a la tasa de contagios y esto debería haber empezado a bajar a partir de aquí, pegado un bajonazo. Pero no, nada de eso, nada de eso. En lugar de pegar un bajonazo, esto siguió subiendo 15 de marzo con la misma tendencia que llevaba de antes hasta finales de marzo, hasta 15 días después. Podrían decirte, pero es que 15 días después, aquí fue cuando llegó la segunda fase del estado de alarma y entonces ya las cosas empezaron a bajar. Pero no, porque la segunda fase del estado de alarma, que sería eso como el 30 de marzo, aquí no hay un cambio tampoco en la movilidad entre lo que había aquí y lo que hay después. O sea que directamente esto que te están diciendo no se debe, la evolución esta de los contagios no se debe a la movilidad, ¿vale? ¿Cómo puede ser que yo reduzco la movilidad y los contagios no parezca afectarlos en nada, sino que siguen ahí con su tendencia 15 días más y ya luego a partir de ahí empiezan su descenso, ¿no? Que esto va prácticamente paralelo a los fallecidos? ¿Por qué en el caso de España va paralelo a los fallecidos? Si miráis distintos países esto no pasa siempre. Esto es una particularidad de España. En el caso de España, ¿qué pasa? Que los fallecidos son los casos graves, ¿no?, que acabaron en UCIs de hospitales. Y el problema de España es que a los únicos a los que se les hacían pruebas, bueno, aparte al Consejo de Ministros, que a esos les hacían todas las pruebas que hiciera falta, o a futbolistas o a gente así como famosa, a eso sí, pero digamos al pueblo llano solo le hacían pruebas en hospitales. Y como solo te hacían pruebas en hospitales, tenías que ser un caso grave para que figuraras como caso confirmado. Por eso las dos gráficas van a la par. Por eso la de fallecidos y la de casos, hombre, obviamente hay más casos
obviamente hay más contagios que fallecidos, porque incluso de los casos graves no todos acaban falleciendo, pero claro, si dividimos estas dos, sale una tasa de mortalidad de cerca de, bueno, incluso superior al 10%, pero claro, esta tasa de mortalidad tiene el mismo problema de que como los fallecidos sí son los que son, pero como los casos confirmados, la tasa de mortalidad es muertos dividido entre contagios. Pero claro, si los contagios solo estás teniendo en cuenta los casos graves, tú estás dividiendo los fallecidos por algo mucho más pequeño de lo que debería ser. ¿Vale? Recordad que el número de casos en realidad es como 10 veces más que el número de casos oficiales, con lo cual la mortalidad en lugar del 10% es del 1% si miramos todo el país. ¿Vale? Claro, es del 10% entre los casos graves, que eran los únicos a los que se hacían pruebas. Es decir, de cada 10 casos graves que ingresaban en UCI, pues más o menos uno de cada 10 acababa muriendo. Pero eso no quiere decir que la tasa de mortalidad de la enfermedad, no quiere decir que la enfermedad mate a uno de cada 10 a los que afecta, sino que mata a uno de cada 10 graves, uno de cada 10 a los que afecta gravemente o muy gravemente. Pero es que afecta a mucha más gente. Hay muchísima gente que lo ha pasado con síntomas o que lo ha pasado sin síntomas en sus casas, que no se ha acercado por hospitales o centros de salud y a los que no se les ha hecho la prueba y no figuran como contagios oficiales, pero obviamente lo son. Por eso luego, en cuanto han hecho el estudio de prevalencia, pues eso, salen 10 veces más contagiados de los que figuraban. Claro, pues eso, toda la gente que lo ha pasado, digamos, silenciosamente. ¿Vale? Bueno, a lo que íbamos entonces. Los casos confirmados, ¿cómo puede ser que sigan produciéndose al mismo ritmo, mientras que la movilidad se había reducido un montón? ¿Y por qué su pico se alcanza, digamos, a mitad, ¿no? A mitad del confinamiento más estricto? ¿Vale? Pues ya digo, la explicación no es que fuera por el confinamiento, porque el confinamiento debería haber tenido un efecto inmediato. Es decir, si reduces la movilidad es un 70%, de manera inmediata, la tasa de contagios también debería haberse reducido un 70% de manera inmediata. Y esto no es lo que ha pasado. ¿Cómo puede ser? Pues hay otra explicación, que es la que intentaré ir contando en vídeos siguientes, de por qué la evolución que ha seguido es esta de aquí y que, por tanto, y que no tiene nada que ver con el confinamiento. Lo que se ve, de hecho, en esa teoría alternativa es que el confinamiento, pues su influencia ha sido nula o prácticamente nula. Esto ya era un proceso que venía de antes y estaba destinado a acabar, a alcanzar su pico aquí. Pero no tiene nada que ver el haberse encerrado antes con ello. Con esto no quiero decir tampoco que el confinamiento no funcione nunca. Lo que pasa es que el confinamiento, para que funcione y para que efectivamente reduzca la tasa de contagios, se tiene que producir mucho antes. Se tiene que producir no ya cuando esto está subiendo, sino mucho antes. Si no lo haces en ese momento, aunque tú encierres a la gente, esto ya lleva una tendencia que no la vas a parar por el hecho de encerrar a la gente. Esa es la explicación alternativa. Os iré dando más detalles, pero claro, eso desde el punto de vista político es muy incómodo, porque lo que venimos a decir en lugar de el discurso oficial es que, pues básicamente, el habernos encerrado llegó tarde. Como llegó tarde, no influyó en prácticamente nada en esta evolución de casos confirmados y, por tanto, en las muertes, eh, y que llegó tarde y eso no evitó el pico, no ha aplanado ninguna curva, no hemos doblegado nada,
sino que nos hemos zampado por decirlo claramente, nos hemos zampado el pico que nos íbamos a zampar a tenor de la evolución que llevaba esto, y eso que nos encerramos tarde, entonces sí, muy bien, cumplimiento modélico de esto, gente muy civilizada y tal, pero básicamente no ha servido. Esto no ha servido desde el punto de vista epidemiológico y lo que es peor es que, claro, ha dañado la economía pues de una manera prácticamente irreparable, porque aunque esto poco a poco ahora se vaya recuperando algo, la recuperación de las pérdidas económicas, aunque esto vuelva a su nivel del 0%, tardará mucho más en recuperarse. Entonces, esto no es simplemente por pretender ser más listo que nadie, sino porque mm, si pasa más veces, no ya por COVID, sino porque tarde o temprano vendrá alguna otra enfermedad infecciosa. Entonces, haciendo precisamente el símil médico, si no diagnosticamos bien lo que ha sucedido, ¿vale? Aunque lo hagamos a posteriori. Si yo entiendo que mientras se estaba produciendo las cosas era difícil tomar decisiones, pero si no hacemos, aunque sea de análisis a posteriori, para averiguar qué es lo que realmente ha sucedido, la próxima vez que suceda, si no tenemos el diagnóstico correcto, el tratamiento no será correcto. Y entonces nos volveremos a equivocar, volveremos a aplicar políticas como esta que se ve que han servido de más bien poco, si es que han servido de algo. Y claro, estas políticas no son inocentes, estas políticas tienen una serie de consecuencias, no ya solo sobre lo económico, sino sobre la propia salud. El hecho de tener a la gente encerrada en casa e inmóvil puede exacerbar, y de hecho lo ha hecho, un montón de otras patologías, es decir, si tú tienes problemas circulatorios, te conviene andar. Si tú no sales de casa y no te da el sol, pues luego tienes déficit de vitamina D. Y si no te dejan hacer prácticamente nada de deporte y eso, no te mueves, pues básicamente eso, el sedentarismo es muy malo desde el punto de vista de salud. Luego aparte, todo tema psicológico, si esto te toca pasarlo solo, pues es duro estar mes y medio o incluso más sin hablar con nadie, sin poder hacer prácticamente nada. Eso es como si fueras un animal enjaulado del zoo. Con lo cual, ya digo, es absolutamente vital conseguir entender bien qué ha sucedido para saber qué podemos hacer mejor la próxima vez que pase, porque va a pasar más veces. Las enfermedades infecciosas, pues igual que pasó la gripe española en su momento y ha pasado esto, puede perfectamente venir otra en cualquier momento. Y lo que es francamente preocupante es que el diagnóstico oficial de lo que ha sucedido esté tan equivocado, que vaya tan en contraposición con los datos, porque además es que, igual que los fallecidos han sido los que han fallecido, esto no es tampoco discutible, la movilidad ha sido la que ha sido, no ha sucedido. Que nosotros querríamos que hubiera sucedido otra cosa, bien fantástico, pero eso no es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es esto de aquí y no casa para nada con la explicación que estás dando. Con lo cual, como buen científico, si tu modelo no casa con las evidencias, tienes que revisar tu modelo teórico porque no está explicando los fenómenos que se han producido. ¿Que te gustaría que se cumpliera tu modelo? Sí, a mí también me gustaría que este confinamiento hubiera llegado a tiempo y que hubiéramos aplanado esta curva y que en lugar de 900 fallecidos al día, pues nos hubiéramos quedado solo en 200. Eso también es lo que yo querría, pero por desgracia no se ha producido eso, y como no se ha producido, entonces ha fallado
ha fallado el diagnóstico, y no solo eso, sino que continúan pertinazmente diciendo que el diagnóstico que ellos dieron y que siguen dando es el correcto, pero es que eso no, pues eso no casan nada con los datos. Yo lo que espero transmitir con este vídeo, con estos vídeos, es eso, que a vosotros os salte a la vista que efectivamente las cosas no cuadran y que tiene que haber alguna otra explicación, ¿no? Pues eso es lo que iremos viendo en los siguientes vídeos. Em, y nada más por hoy. Pues gracias por estar ahí. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal para estar al tanto de cuando suba los siguientes vídeos. Y eso, cuidaos y manteneos sanos, por favor, hasta el siguiente. Venga, un saludo y buen fin de semana. Hasta luego.